Neuquén Informa. Noticias destacadas. La provincia, a través del EPAS, firmó 2 contratos con la Municipalidad de Neuquén que permitirán ejecutar importantes obras en la planta de tratamiento de líquidos cloacales Tronador. Nos da la posibilidad de mejorar la planta Tronador, de ya ir pensando en la ampliación en esta ciudad que no para de crecer, y también tiene que ver el cierre de un círculo de la gestión del agua, ¿no? Estamos haciendo una gran obra de provisión de agua a la ciudad de Neuquén para los años futuros, y también teníamos que hacer su correlato con el tratamiento. La ampliación de la planta Tronador para nosotros es vital. Es un día histórico para todos los neuquinos y es una decisión que hemos tomado en función de lo que crece Neuquén, lo que necesita Neuquén y lo que se merece Neuquén. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Bueno, y ya estamos aquí con Tomás de Leonardis, es politólogo. Nosotros solemos charlar con él en la radio en más de una oportunidad. Nos ayuda a entender la política nacional, también aquí de la región, por supuesto de la provincia. Y vamos a charlar un poquito teniendo en cuenta que se termina el año dentro de pocos días y uno empieza a tener esta necesidad de la reflexión y el balance sobre lo que ha pasado, tanto en este año como en este periodo de 2 años, tanto de Milei en la Nación como de Figueroa en la provincia. Un poco de ello vamos a hablar aquí con Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Gracias por haber venido a los estudios de 24/7. Bueno, hola Santiago, bueno, mucho gusto, gracias por la invitación y bueno, a sacar un poquito en claros sobre oscuros de lo que han sido estos 2 primeros años de una gestión disruptiva, Sí. una gestión con métodos nuevos para la política que estábamos acostumbrados y que creo un poco eso explica algunas de las cosas que podemos ir analizando, pero por ejemplo, una imagen positiva del presidente que después de una breve lesión en julio-agosto Sí. se recuperó después de los resultados de octubre, que siempre está arriba de 40 puntos. Breve lesión que llevó a muchos a decir que Milei estaba terminado, incluso el modelo económico. A mí me lo han dicho economistas y también encuestadores, me dicen Milei está terminado cuando pierde en la provincia de Buenos Aires. Digo, hoy visto en perspectiva histórica, como vos lo traes, está claro que no fue más que un bache en evidentemente una presidencia que sigue teniendo legitimidad, pero en ese momento no cualquiera preveía que Milei se levantaba, ¿no? Digo, después de perder en Buenos Aires. Sí, creo que el fenómeno de la provincia de Buenos Aires, con ese padrón electoral tan preponderante, Sí. me parece que más de un analista se tienta con, como se dice, comerse la curva de que eso es Claro. un resultado nacional. Y si bien fue contundente el triunfo Sí. del gobernador Kicillof, fue absolutamente provincial. Y si nos ponemos a analizar cómo la pensó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue totalmente territorial como estamos acostumbrados acá en Río Negro, en Neuquén. O sea, el gobernador junto a sus intendentes jugando muy fuerte en el territorio Sí. y a donde todos de alguna manera tenían que cuidar su porción de poder, porque Claro. todos iban a relegitimarse, concejales, intendentes en su poder territorial y el gobernador en el Parlamento provincial. El resultado generó lecturas nacionales que, bueno, evidentemente después yo creo que igual propios y extraños. En el resultado de octubre yo creo que ni en el búnker oficialista se esperaban incluso esos resultados. el discurso de Kicillof esa misma noche es un discurso presidenciable, digamos. Sí. Yo creo que ahí incluso Cristina hasta se debe haberse llegado a sentir derrotada porque la discusión de desdoblar o no desdoblar hasta ese momento le daba la razón a Kicillof. Sí, Hasta ese momento. Hasta digo, ese ¿no? momento. Yo creo que después hay una lectura un poquito amañada de Cristina de que casi que la culpa de lo de octubre fue de Kicillof. Sí. A mí me parece que no. La de la provincia de Buenos Aires fue la 9ª elección, no, perdón, la 10ª de un Sí. calendario electoral que se anticipó, o sea, que tuvo elecciones legislativas provinciales durante prácticamente todo el año. Salvo en Chaco, que fue la Libertad Avanza en alianza con el gobernador, Sí. donde la conducción de la política la hizo el gobernador.
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue el único triunfo provincial de La Libertad Avanza, en el resto de las jurisdicciones perdió. Y en algunas no llegó ni a 2 dígitos, o sea, no llegó a 10 puntos. Con lo cual, en realidad me parece que claramente lo que pasó fue que, a mí me gusta decir a veces, el electorado argentino es sofisticado. Puede tener después sus contradicciones o nos puede gustar más o menos lo que elige. Pero es sofisticado ¿en qué términos, Santiago? En que para mí se pone el casco de lo provincial cuando la elección es provincial y elige gobernador, el casco de lo nacional cuando lo convocan a nacionales y el local lo mismo. Y me parece que pasó eso. En las 10 elecciones provinciales la gente votó poder provincial. Sí. Y cuando llegó octubre nos sorprendió de alguna manera a los que analizamos, a los que pensamos la política, con un voto de confianza, con un aval mayoritario a Milei sobre todo. Tal vez vos recién decías el modelo, a la conducción política y económica de este gobierno y a la figura preponderante del presidente disruptivo que tenemos, que me parece que podemos decir esos 41 puntos. Sí. No, mitad y mitad, digamos, no es que sea exactamente así. Hay una parte de por amor, por confianza, y hay otra parte porque enfrente no hay nada. O nada genera entusiasmo y confianza. Entonces me parece que hay mucha gente que lo que hace es voto esto porque lo otro o me da miedo, o es volver al pasado, o nadie me genera un entusiasmo para una propuesta de futuro, alguna vez en la radio lo dijimos, como para decir, bueno, me bajo de este aval que le di a Milei y cambio de carril. Lo cual es una lástima, digo, no solo para quienes adhieren a las ideas de centroizquierda, sino también para el equilibrio político en el país, porque siempre eleva la vara a una oposición que pueda llegar a ser alternativa. Hoy creo que no la hay. No sé por dónde vos ves que se puede llegar a renovar ese sector. Mirá cómo se me escapó ya la palabra renovar, porque estoy pensando en que lo que hace falta es justamente eso. Digo, sin entregar las convicciones, pero hay que renovar, me parece a mí, ¿no? Caras, discursos, formas de entender el poder y no sé, digo, se me ocurre a mí que ese sector nos haría muy bien a todos como país que exista y que dé una discusión un poco más solvente de la que está dando, ¿no? Yo creo que sí. Argentina es un país tradicionalmente bipartidista, siglo XX claramente, pero desde nuestros orígenes, diríamos, desde unitarios y federales. O sea, esto de la grieta, a mí me causa un poco de gracia, la grieta no es ninguna novedad. O sea, este país nació con grieta. Ahora esa grieta puede estar más institucionalizada y por canales civilizados y democráticos o puede crecer en violencia política, como también tenemos antecedentes. Claro, uno podría ir hasta los unitarios y federales, digamos. Bueno, ya ahí había una grieta que se dirimía a los tiros, y después hubo dictaduras militares, donde esa grieta también estaba, pero lo que pasa es que, bueno, la misma lógica de una dictadura silencia al opositor. Lo que vos decís, yo en un punto, Milei lleva recién 2 años, pero en un punto se podría decir, como le pasó al kirchnerismo después de cuando asume el primer kirchnerismo, que Néstor Kirchner acumula poder rápidamente de una manera novedosa en ese momento, saltea a los gobernadores y va directamente al territorio de los gobiernos locales. Y en unos años se había vuelto un partido hegemónico. Ya la del 2007 fue una elección que no fue bipartidista, fue casi hegemónica. Porque, que fue la de la gran concertación. Claro, fue la concertación con el radicalismo y la oposición la hizo Lilita Carrió, la hizo el socialismo santafesino, pero a 30 o 40 puntos, la del 2011, la reelección de Cristina fue una que fue el año acá que el MPN va con Cristina en la boleta, si no me equivoco. Claro, Por primera vez en la historia, ¿no? 2007 y 2011 fueron momentos de situación hegemónica en el sistema de partidos. Y hoy pareciera ser, no porque Milei lo sea, sino justamente porque hay una destrucción de los partidos nacionales que da esa sensación que enfrente no hay nada. Entonces, ¿cómo se va a reconfigurar ese bipartidismo que en general suele pasar? Fíjate que después de la explosión del 2001, que un poco ahí explota el sistema de partidos, y la hegemonía kirchnerista, nació el PRO. O sea, nació, digo, como partido nacional y se reconfiguró un bicoalicionismo que duró
hasta Milei. O sea, duró la de Macri del 2015, duró la del Frente de Todos, fueron dos partidos competitivos. Sí. Milei terció en esta y ganó y rompe ese bipartismo. ¿Qué se le va a poner enfrente a Milei? Bueno, es toda una incógnita. El peronismo está en una interna cruenta, una interna que debería superar, debería volver a tener vocación de poder. Y creo que el resto de las fuerzas, entre comillas, nacionales, no están directamente en condiciones. O sea, tenemos al PRO prácticamente asimilado. Sí, succionado por la Libertad Avanza. Y la UCR también lo mismo, porque quedaron algunos, un bloque minoritario que va a estar en diputados como una especie de UCR disidente, pero el resto es oficialista. Sí, es difícil entender ya la UCR dónde está cada uno. Hay que leer todos los días para, informarse todos los días para saber cómo viene cada dirigente. ¿A los gobernadores les tenés fe en el armado de una alternativa? Provincias Unidas. Bueno, no fue un éxito justamente la elección que hicieron, pero se habla de la trascendencia nacional que pueden tener algunos gobernadores. Incluso Rolando Figueroa, aunque no en el oficialismo no lo admitan públicamente, pero es un nombre que está sonando con trascendencia nacional, ¿no? Bueno, yo creo que Rolando Figueroa, más allá de sus cualidades personales, es el gobernador de Vaca Muerta, Sí. Que hoy básicamente es el sector estrella de la economía argentina y que nos hace, a los que somos de esta zona, casi vivir en una isla dentro de un montón de datos macroeconómicos o microeconómicos sobre todo, muy negativos, de caída del empleo, de caída de la actividad industrial. Bueno, y acá vemos, no te digo exactamente lo contrario, porque también hubo una retracción, pero vemos mucha más prosperidad. Me parece que puede ser. Creo que Rolando Figueroa tiene un mandato más por delante en Neuquén. No sé, salvo que haya una oportunidad muy clara, no lo veo. Lo ves reeligiendo acá en Neuquén, digamos. Yo lo vería más reeligiendo acá en Neuquén, me parece que sí. Y el espacio de los gobernadores, porque además ahí hay que batallar con Santa Fe y Córdoba, que son dos padrones muy importantes, y es muy difícil, o sea, debería salir de un acuerdo de esas dos provincias. Claro, una aventura como la de Néstor Kirchner, que salió de Santa Cruz y llegó a la presidencia, pero con la estructura del PJ nacional es otra cosa, digamos. Con la estructura, y después que justamente Córdoba y Santa Fe, en ese momento sus gobernadores, habían rechazado el convite de Duhalde, porque nunca quedó oficialmente, pero se decía que el primer candidato de Duhalde era de la Sota, que desistió, y después Reutemann, ¿te acordás, Santiago? Claro, que con esa expresión rara que dijo, no me gustó lo que escuché o no me gustó lo que vi, y se bajó. Y fue el tercero o cuarto candidato. Que se habla mucho de que lo bajaron, ¿no? Son esos mitos de la política, pero fue muy raro cómo se bajó a Reutemann, porque incluso tenía muchas posibilidades de ser presidente. Tenía muchas. De hecho, fíjate que el candidato que posicionó Duhalde fue el que ganó. Claro. Pero volviendo a esta cuestión del espacio de los gobernadores, que un poco también a veces es la avenida del centro, es difícil en una Argentina súper polarizada. Para mí, en un aspecto personal, te diría que sería deseable, tal vez, porque son personas con experiencia en la gestión, con capacidad, o sea, con mucha experiencia para acordar y negociar con distintos actores de la vida política y económica, pero electoralmente en general no seduce, y es muy probable que el mismo gobierno nacional que la polarización le rinde, va a buscar, de hecho, elige como enemigo a Axel Kicillof permanentemente. Sí, le encuentra la conveniencia en que sea el contrapunto sea justamente Axel en Buenos Aires, ¿no? Pero de la misma manera va a haber alguien que se va a dar cuenta que va a ser más redituable polarizar, con lo cual no dudo de la efectividad electoral de ese armado. Me parece que vamos a ir a otra elección polarizada en el 27. Bueno, ahora con las reformas se van a ir transparentando los alineamientos de los gobernadores, que tal vez sean sinuosos porque no necesariamente van a aprobar todo, pero hay que ver cómo se comportan con temas que van a despertar discusión y polémica como la reforma laboral, ¿no? Y me parece que, sí, por ejemplo, en el caso rionegrino va a ser muy particular, quedó sin representación el gobernador. No tiene fuerza de negociación Bertilnec, a través del Congreso por lo menos. A través del Congreso por lo menos no lo tiene, a través de creo que una muy buena relación con el gobernador Figueroa y con el proyecto Vemos y con el GNL y esta cuestión de
las dos provincias empujando en favor de explotar al máximo los recursos de Vaca Muerta, pero legislativamente no va a tener peso. Neuquén sí, o el gobernador sobre todo. Y sí, lo que veo es algo más sinuoso, me parece. También en esta cuestión, este federalismo fallido, que sería para otro programa, pero también sucede permanentemente esta cuestión, ¿no? La nación, que ha generado un ajuste fenomenal, en parte sobre las espaldas de las provincias. Sí. Después, cuando necesita estos grandes acuerdos, estos votos para sacar estas leyes de relevancia, bueno, se suele hacer ese toma y daca de recursos, de obras, de qué necesitas, provincias beneficiadas, provincias perjudicadas. Entonces, me parece que los gobernadores, algunos por supervivencia, otros más por convicción, otros por estrategia, seguramente que sí, vamos a ver que algunos van a acompañar, probablemente. Claro, bueno, y Neuquén no está... A ver, porque este es un tema polémico, porque uno dice, Neuquén tiene plata y los oficialistas dicen, no, pará, no es que estamos llenos de plata, digo. Son prudentes porque eso les exige también otro nivel de gasto público a la hora de responder a la demanda. Pero la verdad es que está holgada si uno la compara con provincias del norte. Entiendo que Figueroa se debe sentar con otro peso específico, o mejor dicho, con otro peso relativo frente a Caputo, porque vos tenés un margen para decir, bueno, no me diste esto, puedo seguir viviendo, digamos, ¿no? Tal cual. Mirá, Santiago, un dato. 10 provincias argentinas, de las 24 jurisdicciones, 10 explican 2/3 o más, entre el 86 y el 66% de sus recursos son de coparticipación federal. Sí. Después hay un lote de unas otras 10 más, que es menos del 60, pero más del 40, y solo 2 jurisdicciones que dependen en menos de un cuarto de sus recursos de coparticipación federal son Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Neuquén. Con lo cual son las dos, por lejos, que menos dependen de los recursos nacionales, tienen recursos propios. En el caso de Ciudad Autónoma, por ingresos brutos, sellos, porque están radicadas casi todas las empresas ahí, y en el caso de Neuquén, claramente por las regalías, por el recurso propio. Así que sí. Vamos un poco más al barro provincial. Mariano Gaido, Figueroa, los libertarios, ¿cómo se va a armar el scrum de cara al 2027? ¿Con qué se puede especular, si querés? Y yo creo que los libertarios, tanto en Río Negro como en Neuquén, se envalentonaron. Río Negro después tuvo la particularidad que su cabeza, su punta de lanza no pudo asumir, Lorena Villaverde, por los problemas penales que trae. Me parece que en el caso neuquino, a mí la duda que más me genera, o hay una hipótesis que va a ser de difícil resolución, es que Mariano Gaido no va a poder, o sea, ya cumplió está en su segundo mandato local, necesariamente tiene que saltar para adelante, diríamos. Claro. Entonces, es el intendente de la ciudad, de la capital más importante de la Patagonia, de una ciudad que próspera y que no para de crecer, e imagino que tiene ambiciones lógicas, pero también ahí entra en una colisión con el gobernador actual, que también tiene otro mandato por delante. Claro. Con lo cual ahí hay una cuestión interna de para mí, dos candidatos muy potentes, que los dos con mucho para mostrar. Y además, después con la complejidad de qué pasa que si eso no se resuelve bien, enfrente tenés un partido libertario que, si bien yo no tengo dudas que dependen exclusivamente de lo bien o mal que le vaya a Milei, puntualmente, ya ni al gobierno nacional. Pero si le va bien a Milei, y teniendo en cuenta que las elecciones seguramente sean más cerca de marzo-abril del año que viene que de octubre. Porque van a querer despegar, los gobiernos provinciales van a querer despegar las elecciones de nación, ¿no? Yo creo que sí, y entonces estamos hablando que si este año el gobierno nacional está bien, tanto Río Negro como Neuquén van a tener un problema porque los libertarios provincianos van a querer terciar y bueno, vienen de sacar los dos más de 30 puntos, con lo cual
es un rival a considerar, ¿no? Me parece que, ahora, si Figueroa, Gaido, la neuquinidad está sólida en una unidad, me parece que son los candidatos, o sea, son los candidatos a ganar. Me parece que es el partido con más chances, no solo por lo que vienen haciendo, sino porque, bueno, tienen volvemos ahí, Sí. ahí la ciudadanía vota provincialismo y no sé si está tan predispuesta a una aventura novedosa como puede ser la Libertad Avanza en Neuquén, ¿no? Se habla también de lo fuerte que está la Libertad Avanza a nivel ciudad, digamos, a nivel ciudad capital. Digo, las clases medias urbanas, la última elección, si bien fue pensando como vos explicás en lo nacional, la verdad que los resultados de Nadia Márquez fueron abrumadores en Neuquén capital. Entonces se especula con una Nadia intendenta, digamos, ¿no? Que este es uno de los riesgos, sí, entiendo por lo que nos contás, si hay algún conflicto o algún desentendimiento entre Figueroa y Gaido, ¿no? Bueno, claro, yo creo que sí, cualquier desentendimiento frente a un partido o a un gobierno nacional que en la jurisdicción estuvo arriba de 30 puntos es un peligro. En Río Negro pasa algo muy similar, que fue una elección absolutamente de tercios, con lo cual lo que se proyecta para el año que viene no permite, o sea, el año que viene no, el 2027, no permite demasiadas fugas. Claro. Habría que ver si Nadia Márquez, o sea, si esos votos son de Nadia Márquez exclusivamente o si son de este fenómeno Milei. Y también una cosa es Nadia Márquez en una elección legislativa, o cualquier candidato libertario, digo, en una elección legislativa nacional, y otra es el próximo intendente de la ciudad de Neuquén. Claro. Ahí me parece que el escollo más grande que puede tener Gaido es que tiene que elegir un sucesor. Siempre eso es una situación de debilidad. Una cosa es ir a tu reelección, sobre todo si estás fuerte, casi no hay discusión. Ahora, cuando tenés que hacer el trasvasamiento a otra persona, legitimarla, de alguna manera transferir tu gobernabilidad a esa persona, bueno, no es tan sencillo. Entonces puede haber una oportunidad para alguien nuevo ahí, ¿no? Bueno, le pasó a Quiroga, ¿no? Cuando dejó a Martín Farisano y se le transformó en una interna eso, porque también está esto otro, el que llega con las pretensiones de gobernar como corresponde además, ¿no? Yo esta idea de gobernar desde la casa es una idea con la que me peleo, digamos, ¿no? Porque esta idea de yo soy el poderoso, te dejo 4 años porque la ley me lo impide, después vuelvo, digo, ni en el caso de Mariano, ni me parecía en el caso de Quiroga, ni me pareció en el caso de algunos gobernadores que también lo intentaron, o que lo hicieron. Pero bueno, el riesgo me parece a mí que es que la gente ya no compra voto prestado. Es decir, che, sigue Santiago, por más que lo diga Milei, no sé si la gente dice, no, Milei, vos sí para presidente, pero Santiago para intendente no me gusta, digo, o vos Mariano sí, pero el que estás poniendo no, digo, la gente en eso ya es mucho más sutil. No es el Felipe Zapá que designaba quién iba a ganar la próxima elección, ¿no? Tal cual, coincido. No hay voto prestado y tampoco... No hay voto prestado porque nadie es dueño de los votos también. Claro, eso cambió. Claro. Me parece que es muy volátil si querés, la lealtad ciudadana frente a los candidatos. Hace una especie de cálculo que no siempre responde a un cálculo racional, digo, de costos-beneficios, porque también entra la subjetividad, también entran los significantes hacia futuro, las expectativas. Hay un montón de cosas que se juegan. Lo que sí creo que tal vez en el caso de Gaido esté en alguna mejor posición porque ha sido, bueno, Neuquén viene transformándose. Yo vivo en Cipolletti, uno que lo ve de afuera, ve crecer la ciudad, tiene recursos que tal vez el resto de las ciudades no tienen. Pero están volcados a la ciudad. La ciudad ha crecido muy fuerte. Entonces me parece que no va a ser fácil desbancar esta forma de gestión. Ahora también la forma de gestión, o sea, en el caso particular del intendente, deberá construir un candidato lo más parecido a la continuidad
Y coincido con vos, había un viejo intendente de Cipolletti que decía el síndrome del cuarto piso, porque en el cuarto piso queda el sillón del intendente de Cipolletti, y pasa eso, y además es esperable, porque la verdad que ¿quién quiere tener un gobernante títere? O sea, cuando uno llega, quiere jugar, llegó a primera, y bueno, juega lo mejor que pueda, es lógico. Bueno, Cristina con Alberto otro tanto, ¿no? Pues sí. Lo pones al hombre diciendo que es un gran candidato y después te enojás porque no te deja gobernar a vos, hubieras ido vos, ¿no? Bueno, en el caso de Cristina era lógico que lo hizo porque ella no llegaba, necesitaba un moderado y demás, pero esta cosa que aparece de yo no puedo, pero dejo a uno que me va a obedecer a mí, digo, ¿y por qué? ¿Por qué ese manoseo de las instituciones? Y es difícil. Tal vez habría que discutir las reelecciones, porque también es cierto que uno dice... Si Gaido fuera candidato a intendente es muy probable que lo vuelvan a elegir, digamos. Se lo prohíbe la ley. Le pasaba lo mismo a Quiroga. Después de su segunda gestión era ganador indiscutido si iba a la elección, pero la ley no se lo permitía. También es todo un tema, bueno en discusión, porque también hay un Gildo Frank que no lo saca nadie, digamos, y tampoco creo que ese sea el mejor modelo de... Pero Yo creo que la alternancia está bien, 2 mandatos... Alguna vez se ha hablado de volver a los mandatos de 6 años. Claro. Pero me parece que en la Argentina vertiginosa que vivimos, 2 periodos de 4 años está bien, la alternancia está bien. Por supuesto que hay líderes políticos que son excepcionales, como en cualquier otro ámbito, pero yo no creo en los grandes salvadores mágicos que son indispensables. Me parece que si pasa eso es malo para el sistema político. El sistema político debería generar sus propios recursos o sus propias personas candidatas para que lo importante sean las ideas y las propuestas y no depender de una persona. Porque mañana se resfría y ¿qué hacemos? Sí, entonces, es una lectura que solemos comprar mucho los argentinos en todos los frentes, ¿no? Esto de que vino Perón y empezó a haber derechos sociales, como si los derechos sociales se hubieran inventado, como si no hubiera habido un proceso a nivel mundial mucho más abarcativo que una figura. Claro. No es por agarrármela con Perón, pero es como si vino Cristina y logró determinado, vino Néstor o vino Menem. Le atribuimos a las personas individuales procesos que son mucho más complejos y mucho más abarcativos, ¿no? Me tiento a irme al fútbol, ¿no? Aunque en el fútbol a mí me encanta. Hay razones para decir que Maradona nos cambió la historia y que Messi nos cambió la historia. Sí. Pero no es el caso de la política. Nadie es Maradona ni Messi en la política, ¿no? Pero por eso decía que puede haber algún excepcional. Puede haber un Maradona Messi en la política, pero así todo, Maradona necesita otros 10 compañeros o Messi. Sin los 10 compañeros no gana, por más que sea Maradona. Claro. Entonces, lo mismo le puede pasar a un Maradona de la política. Necesita un equipo, necesita un contexto. Hay cosas que se pueden hacer por el contexto que te tocó y otras que no, por más que seas un genio. Entonces, ahora lo que sí está claro es que a mí me gusta más pensar que nadie es absolutamente imprescindible. Claro, hay gente más importante, por supuesto, pero no imprescindible. Lo bien que le haría a los proyectos que esto se entienda, ¿no? Sobre todo que lo entiendan algunos dirigentes, que ese es otro tema para estudiar. No sé si lo tiene que estudiar la ciencia política o la psicología, que es cómo les cuesta, decía Mujica, largar el pastel, ¿no? Cómo les cuesta soltar el poder. A todos, no hay que ser injusto, a todos. No les es fácil. No les es fácil. Es como el anillo del Señor de los Anillos, ¿viste? Envejecen y se van de este mundo tratando de volver al poder que alguna vez tuvieron, sin éxito, ¿no? Es una hermosa metáfora. Yo creo que el poder tiene eso, ¿no? Tiene un componente, llamémosle, que tal vez medio fuerte y por eso la psicología, adictivo. Claro. Hay una cuestión que tiene el poder, que justamente es hágase mi voluntad. Sí. Que bueno, al que le gusta eso, después sí, claro, es muy difícil volver al llano, muy, muy difícil. Y entonces, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Claro. Yo creo que lo que podemos decir a veces, el problema de eso, es que cuando el poder se transforma en un fin en sí mismo. El poder debería ser, o sería deseable que sea un medio para
materializar tus ideas, por ejemplo. No sé, un candidato tiene ciertas ideas políticas o quiere conducir la provincia para un destino y para eso necesita poder. Ahora, a veces pareciera ser que es al revés, ¿no? Que el fin es el poder. Después veo cómo, cuándo, con quién. Claro, sí, pero hay que estar. Quiero ser yo, después veo para qué. Ahí es un problema, ahí creo que es un problema. Tomás, gracias por haber venido a ayudarnos a interpretar esto que ha pasado y esto que se viene, y de aquí te pido alguna previsión del año en el que entramos. Va a ser un año preparatorio, propedéutico para la batalla de las batallas, ¿no? La presidencial y las elecciones aquí en la provincia también. Sí, creo que el año que viene, viste que se suele decir y suele pasar que los años pares son años de la gestión, también son años a donde las gestiones o los gobiernos bajan un poquito el gasto, porque se preparan para la batalla que viene después. Me parece que los que están en funciones, me parece que tienen una importante una herramienta para mostrar que es la propia gestión, ¿no? Con resultados, con éxitos, con territorio, con poder recorrer. En el caso de lo nacional, me parece que salvo los salvatajes que le permitieron un relativo éxito electoral, y esta que lo insufló al gobierno de esta nueva iniciativa y que van por más, yo lo que veo es que los problemas estructurales siguen estando ahí. O sea, tenemos un problema grave de reservas, de acumulación de reservas, tenemos un problema de destrucción de empleo y sobre todo de los 3 sectores que más generan empleo en Argentina, que son construcción, industria y comercio, siguen a la baja. Tenemos una serie de desafíos a nivel nacional que pueden traerle problemas al gobierno nacional. Yo creo que todavía a Milei no le llegó el momento que siempre le llega a los gobernantes, que es cuando la ciudadanía te va a buscar, te mira a la cara y te dice, bueno, ¿cuándo me llega a mí? Claro. ¿Cuándo me empezás a dar respuestas? Todavía no llegó ese momento para Milei. En alguna salida en la radio lo dijimos. Yo lo veo muy, muy parecido, veremos después, la historia no se repite nunca igual, por supuesto, pero lo veo muy parecido al diciembre del 2017 de Mauricio Macri, que era reelección segura, Macri era lo mejor, el peronismo estaba destruido, no solo peleado en 2 partidos distintos, ¿te acordás? Era Unidad Ciudadana y el peronismo por otro lado. Todo eso en 5 meses, ya en mayo del 2018 estaba todo explotado y volviendo al FMI. Entonces, creo que el gobierno nacional debería ser cauto, creo que lo está haciendo un poquito más, bajó bastante el tono, acumula poder de una manera más tradicional, pero tiene serios desafíos para pasar un 2026 cómodo o relativamente exitoso y que no lo lime para el año electoral. Las provincias me parece que van a tener que, sí ahí tienen más para hacer un modelo de gestión distinto a lo que propone el gobierno nacional. Yo iría más por ahí y además porque lo que legitima el gobernador o la gobernadora de turno es otra cosa, es lo provincial. Así que esperaremos qué nos depara el 2026. Nos vamos a divertir, nosotros nos vamos a divertir, que nos gusta observar y analizar lo que va pasando. Para otros va a ser más estresante seguro y ojalá que sea para bien para toda la gente, ¿no? Tomás, gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Santiago, y a disposición para cualquier otro momento. Gracias. Tomás de Leonardis, politólogo, que siempre habla con nosotros en la radio, para quienes nos siguen allí en AM550, y hoy nos dimos aquí una larga charla en piso con él para justamente que nos ayude a interpretar estos últimos 2 años de la política nacional y provincial y ¿por qué no echarle una ojeada a lo que puede llegar a venir en 2026 y 2027? Gracias a todos por haber estado allí, así vamos cerrando otro dato. El jueves que viene nos volvemos a encontrar aquí, por supuesto, en la pantalla de 24/7, como cada semana. Que tengan ustedes muy buenas noches. Neuquén Informa.
Noticias destacadas. La provincia, a través del EPAS, firmó 2 contratos con la Municipalidad de Neuquén que permitirán ejecutar importantes obras en la planta de tratamiento de líquidos cloacales Tronador. Nos da la posibilidad de mejorar la planta Tronador, de ya ir pensando en la ampliación en esta ciudad que no para de crecer, y también tiene que ver el cierre de un círculo de la gestión del agua, ¿no? Estamos haciendo una gran obra de provisión de agua a la ciudad de Neuquén para los años futuros, y también teníamos que hacer su correlato con el tratamiento. La ampliación de la planta Tronador para nosotros es vital. Es un día histórico para todos los neuquinos y es una decisión que hemos tomado en función de lo que crece Neuquén, lo que necesita Neuquén y lo que se merece Neuquén. Más información en neuqueninforma.gov.ar.